Y estamos dialogando con el diputado nacional Omar De Marchi. El doctor Omar De Marchi es el titular del PRO de Mendoza. No estoy muy equivocado. Omar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Buen día. No, al contrario, es así. Presido el PRO en la provincia de Mendoza y estoy desarrollando mi tarea actualmente como diputado nacional por Mendoza. Yo te voy a confesar algo. El otro día dije, yo lo vi, tengo el recuerdo de él de una vez y alguna otra cosita que dijo por ahí. Y entonces agarré y fui a buscar alguna de tus exposiciones en la Cámara de Diputados. Sos un chico bien vehemente, no te guardás nada, no te guardás absolutamente nada. Qué momento, Mar, ¿no? Qué momento para hacer oposición y no querer agarrar un cuchillo en un tenedor, ¿no? Porque la verdad que a veces te pone los pelos de punta lo que estás viendo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos viviendo tiempos de extrema complejidad institucional. En lo personal creo que el coronavirus, el COVID-19, le ha venido como anillo al dedo al gobierno porque yo creo que ellos asumieron el gobierno sin plan económico, no tienen plan económico, venían como que viendo día a día qué hacían, al extremo de que el ministro de Economía, una semana antes de asumir el cargo, dormía en Nueva York, o sea, no estuvo trabajando todos los meses previos en algún instituto al marco, digamos, abocado a la campaña, a los planes futuros de gobierno. Entonces creo que estábamos en el marco de una gran improvisación y bueno, y esta especie de parálisis le ha venido muy bien porque, bueno, todo, absolutamente todo se justifica por la cuestión sanitaria. Así que estamos viendo tiempos de extrema complejidad, pero creo que vamos a entrar, y no quiero ser con esto pesimista ni agorero, creo que vamos a entrar en tiempos de mayor complejidad aún los próximos meses. Sí, yo creo que ni el mismo gobierno está viendo que esto sea nada fácil, pero no sé si por el coronavirus, sino por todo lo que significa salir del coronavirus y enfrentar un futuro que la verdad que está bien complicadito. Escuchar al ministro de Economía decir que estaba bajando la inflación realmente es sorprendente, ¿no? Mira, el tema es muy sencillo. No hay financiamiento externo, no hay ahorro público, más bien todo lo contrario, hay un derroche evidente, y no me refiero por los auxilios financieros que tengan, sino en general, siguen habiendo aumentos, se alumbran nuevos programas que nada tienen que ver con la cuestión sanitaria. Por lo tanto, no hay ninguna otra salida para el gobierno actual que emitir. Esto es pintar papel y largarlo al mercado. Entonces, esto necesariamente deviene en una mayor inflación. Hay un parámetro muy claro que es el dólar. El dólar está prácticamente, ha duplicado su valor, está en 120 pesos, y ese es un bien, olvidémonos de que es una moneda. Paralelamente, a ser moneda, es un bien como cualquier otro, y que no lo podemos manejar nosotros. Y entonces ahí se refleja claramente cuál es el impacto inflacionario que están teniendo los bienes y los servicios en la Argentina, en el marco a su vez de una enorme retracción, ¿no? Entonces, a ver, redondeo con esto. La crisis sanitaria es lo más importante, hay que darle toda la importancia del mundo, tratar de mitigar con todas las medidas posibles, pero lo cierto es que estamos aplicando, como por ahí se ha dicho, medidas europeas para el contexto argentino. Entonces, ahí está lo grave, ¿no? Estamos inundando el mercado de billetes impresos sin respaldo, y esto hace que vaya a venir seguramente y lamentablemente en mayor inflación en muy poquito tiempo. Mendoza es una provincia de una enorme producción, de muchos productos. La situación me imagino que debe estar al límite, ¿no? En este momento. Bueno, sí, hay una parálisis real en prácticamente todas las actividades, salvo las que son esenciales. El resto está virtualmente paralizado. Pudo levantarse la cosecha de uva aquí en la provincia de Mendoza
ocurre entre los meses de febrero y abril, más o menos. Ya se había levantado una parte importante de la cosecha cuando vino el aislamiento, pero producto de presiones que se generaron y demás, se pudo mantener el levantamiento de la cosecha que terminó aproximadamente mitad de abril, más o menos. Pero lo cierto es que, bueno, la venta de vinos en general, afuera y adentro, se ha caído de manera estrepitosa. Entonces esto hace que a su vez también, bueno, se haya roto la cadena, porque las bodegas por ahí no recibían la uva que recibían en otra, digamos, en momentos normales, y eso, bueno, obviamente atenta contra el precio y demás. Pero hay otras actividades que son tan o más impactantes en la provincia como es el tema petrolero, por ejemplo. Gran parte del producto de la provincia lo explica el petróleo y la actividad, bueno, evidentemente ya por un contexto también internacional muy desfavorable, también es otra actividad que está prácticamente por el piso. Si a esto le sumamos el cierre del comercio y demás, bueno, estamos en una situación realmente complicada. Cuando estábamos grabando esta nota, hará unas 2 horas aproximadamente, yo estaba diciendo en Canal Rural que había ido a una verdulería y había comprado, o había intentado comprar, porque después me enojé y no quise comprar nada, un kilo de uva a 150 pesos. En la ciudad de Buenos Aires pagamos 150, 160 pesos un kilo de uva. Esto es realmente irracional, sobre todo cuando vos contás cosas como la que estás contando, lo difícil que es para una provincia como Mendoza, donde la uva es, bueno, prácticamente uno de los productos de excelencia. ¿Cómo suena esto, Omar? Bueno, esa es la típica brecha que existe por ahí también entre la producción y la góndola, ¿no? O el canal final de venta. Evidentemente ese precio se infla en el medio, ¿no? Porque los productores están recibiendo no más de un 10% de ese valor. Eh, por supuesto hay otras partes entre medio que intervienen, que tiene que ver con el packaging, con fletes intermediarios, obviamente, pero bueno, es no solamente un exceso, un robo, básicamente ese precio, ¿no? Cuando el presidente de la Nación habló en su último discurso, eh, breve discurso, uno se imaginaba todo el apoyo que le estaba dando la gente porque no había demasiadas expresiones en contra de lo que estaba haciendo el gobierno nacional, porque en realidad estaba enfocado fundamentalmente en el coronavirus y alguna que otra cosita, pero no mucho más. Y ahí había muchos votos, mucha gente dando apoyo. Y de golpe se produce un quiebre brutal cuando el gobierno nacional toma una decisión que nos sorprendió a todos y dejó helados a enemigos y a propios, ¿no? Que fue el tema de la liberación de los presos. ¿Qué pasó con esto? Hubo un cambio de último momento, se encolumnaron atrás de la señora del Calafate. ¿Cómo es la historia ahí? Bueno, yo creo que, a ver, primero el gobierno evidentemente recibe un apoyo importante a partir del mes de marzo o del aislamiento, porque se lo tomó, producto también de la publicidad oficial, casi como, como un ejemplo a nivel universal por poco, ¿no? Pero a medida que pasan los días, vamos viendo cómo afloran también el verdadero ADN del gobierno, que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Como que mientras aparentemente te están cuidando por un lado, muchos dentro del propio esquema de gobierno aprovechan ese quédate en casa para mm, generar otro tipo de acciones. Una de ellas fue esa que vos planteás claramente, que es la de liberar presos de manera indiscriminada, y esto responde a una matriz ideológica del gobierno, no tengo ninguna duda. De hecho, eh, fue reconocido por el presidente hace 10 días atrás o una semana y tuvo que recular en las últimas horas, producto digamos, de la discordia que se generó en la sociedad, como decías vos bien, entre propios y extraños, ¿no? Más de un 80 y pico % se manifestó en contra.
Pero esto es producto de una, insisto, de una acción deliberada del gobierno, porque por ahí dicen, la justicia es la que resuelve esto y no el gobierno. Sí, pero lo resuelve en el marco de un contexto político. Esto siempre pasa así, ¿no? Y cuando el propio gobierno, a través de, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, pidió la liberación de Jaime, por ejemplo, hace muy Sí, poquito tiempo atrás, sin ningún tipo de fundamento. O es más, no solamente eso, sino que obtuvieron la liberación por la prisión domiciliaria de Vudú, por de ejemplo. vudú. Bueno, esto era evidente que se iba a obtener, porque todo este escándalo era evidente que se iba a producir, producto de la indignación, hasta, fíjate vos la contradicción, del resto de los presos, porque el resto de los presos comunes y Claro. corrientes, ¿por qué él sí y a mí no? Así que, bueno, todas estas son las cuestiones en contra del gobierno, pero muchas más, ¿no? La salida, entre comillas, del Mercosur, el ponerlo a Moyano como ejemplo del sindicalismo internacional por poco, en fin, todas estas cosas son las que demuestran cuál es el verdadero sentir del gobierno y que obviamente detrás de la máscara del COVID-19 se esconden su verdadero sentimiento. Te voy a hacer la última pregunta, que es la menos original de todas las preguntas que se han hecho por esta época, pero bueno, sos uno de los máximos responsables del gobierno que estuvo hasta hace 4 meses atrás. ¿Quién gobierna la Argentina, Cristina o Alberto? Bueno, creo que se afirma cada vez con mayor fuerza de que el gobierno está conducido por Cristina, ¿no? Las designaciones en puestos claves y determinantes de la gestión de gobierno, en estas últimas semanas sobre todo, el caso de ANSES, el caso de YPF, por ejemplo, el aterrizaje de los médicos cubanos, en fin, todas decisiones que marcan claramente que ya no hay doble comando, como en algún momento se especulaba, sino que hay un solo comando bajo las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad te mentí, Omar, porque casi que podría contratarme del gobierno para, pero una más. Eh, ¿Cómo es esto de emitir leyes o sacar leyes o hacer proyectos vía Internet? ¿Se puede o hay que esperar? ¿Cómo es este momento tan especial que están viviendo los legisladores? Bueno, también esto pone en relieve otra de las características que para el gobierno era el paraíso mismo, ¿no? Que era gobernar con decretos, con un poder judicial paralizado y con un poder legislativo silenciado. Esto hace que para ellos fuera casi la panacea. Nosotros hemos hecho toda la presión habida y por haber para que el Congreso funcionara en forma presencial con quienes pudieran hacerlo, y eventualmente de forma mixta, que es finalmente lo que ha sucedido, que es que con algunas presencias en el recinto y el resto conectados de manera virtual. Bueno, de la forma en que sea, es importante que la voz del Parlamento vuelva a oírse, porque allí es donde está el 100% de la Mm. representación social. No solamente la voz del gobierno, que es la que se venía escuchando hasta ahora a fuerza de decreto, sino que a partir de ahora y con este funcionamiento virtual que tendría el Congreso a partir ya de esta misma semana, van a empezar también a oírse las voces de la oposición en forma de proyectos, en forma de votaciones, a través de fijar posiciones en las sesiones, aunque sean virtuales, para empezar a equilibrar también un poco la balanza. Doctor Omar de Marchi, diputado nacional, mil gracias. Te agradezco muchísimo por la gentileza. No, gracias a vos, Alfredo. Buen día.